La broma de mi marido sobre el intercambio de esposas salió mal cuando el vecino lo tomó en serio y lo acepté. Rodrigo pensó que sería gracioso lanzar esa idea durante la cena en casa de Natalia y Damián, nuestros vecinos del tercer piso. Todos reímos incómodos mientras él continuaba elaborando su fantasía, describiendo cómo sería refrescante para nuestro matrimonio de 8 años. Lo que Rodrigo no esperaba era que Damián dijera, «Estoy dentro», con una sonrisa, y mucho menos que yo, mirando directamente a mi esposo, respondiera, «Yo también acepto», sin pestañear. El vaso de vino de Rodrigo casi se cae de su mano. Natalia dejó de reír. Su rostro palideció mientras miraba a Damián, quien mantenía esa sonrisa confiada que tanto me había irritado durante meses. Rodrigo intentó reír, como si todo siguiera siendo una broma, pero su risa sonó forzada, quebrada. «Gaby, no hables en serio», dijo finalmente, con esa voz que usaba cuando quería controlar una situación que se le escapaba de las manos. Yo simplemente tomé un sorbo de mi vino, sintiendo cómo la traición que había estado royéndome por dentro finalmente encontraba una salida. «¿Por qué no habría de hablar en serio? Tú lo propusiste». Esa cena había comenzado como tantas otras en los últimos 6 meses desde que Natalia y Damián se mudaron al edificio. Éramos la pareja perfecta en apariencia, Rodrigo el ingeniero exitoso, yo la maestra de primaria dedicada. Pero lo que nadie sabía era que nuestro matrimonio se había convertido en una mentira. 3 semanas antes había encontrado mensajes en el teléfono de Rodrigo, mensajes con una tal Moni del trabajo, llenos de corazones y promesas de escapadas. Cuando lo confronté, él lo negó todo. Me dijo que estaba paranoica, que el estrés de mi trabajo me estaba volviendo loca. Me hizo dudar de mi propia cordura. Pero yo había tomado capturas de pantalla, había guardado cada evidencia de su infidelidad, esperando el momento correcto. Natalia fue la primera en romper el silencio tenso. «Damián, esto no tiene gracia», dijo con voz temblorosa. Pero Damián la ignoró, sus ojos fijos en mí con un interés que me revolvió el estómago. «Si Rodrigo está de acuerdo, yo no veo el problema», dijo lentamente. «Solo sería una noche, ¿verdad? Para experimentar». Rodrigo ahora estaba rojo. La vena de su sien palpitaba como siempre que perdía el control. «Fue una broma», insistió. «Gaby sabe que fue una broma». «¿Como tu relación con Moni también es una broma?», dije finalmente, dejando caer las palabras como piedras en agua quieta. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo se quedó congelado, su boca abierta a media palabra. Natalia nos miraba confundida, mientras Damián lentamente empezaba a entender que había entrado en algo mucho más complicado que un simple juego de adultos. «¿Qué?», susurró Rodrigo. Su cara había pasado del rojo al blanco. «¿De qué hablas?». Saqué mi teléfono de mi bolsillo y deslicé las capturas de pantalla sobre la mesa. Conversaciones enteras, fotos que Moni le había enviado, mensajes donde Rodrigo le decía que yo era aburrida y que pronto estaría libre. La traición estaba ahí, expuesta bajo la luz cálida del comedor de Natalia. «Entonces sí acepto el intercambio», dije con voz firme, «porque si tú puedes buscar emociones fuera de nuestro matrimonio, yo también puedo». Rodrigo tomó el teléfono con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las imágenes. Supe el momento exacto en que entendió que estaba perdido. «Gaby, esto. Yo puedo explicar», empezó, pero su voz carecía de convicción. Damián se había levantado de la mesa, claramente incómodo ahora, murmurando algo sobre buscar más vino. Natalia me miraba con una mezcla de lástima y horror. «Lo siento mucho», me dijo suavemente, pero yo no quería lástima, quería justicia. Quería que Rodrigo sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me había causado durante meses con su engaño, con sus mentiras, con hacerme creer que estaba loca. «No necesitas explicar nada», le dije a Rodrigo guardando mi teléfono, «porque esta noche voy a hacer mi maleta, y mañana voy a hablar con un abogado sobre el divorcio». Me puse de pie, sintiendo cómo el peso de 8 años de matrimonio se desprendía de mis hombros como una capa vieja. «Y también voy a enviar estas capturas a Moni, para que sepa exactamente qué tipo de hombre eres. Uno que hace bromas sobre intercambiar a su esposa mientras la engaña a sus espaldas». Rodrigo se levantó bruscamente tirando su silla. «No puedes hacer esto. Todo lo que tenemos está a mi nombre». Su verdadera cara estaba saliendo finalmente, la del hombre que siempre había visto el matrimonio como una posesión. «Veremos qué dice el juez sobre eso», respondí, caminando hacia la puerta del apartamento de Natalia. «Especialmente cuando vea la evidencia de tu infidelidad». En ese momento supe que la venganza no era un plato que se sirve frío.
Era un plato que se sirve con evidencia sólida y determinación inquebrantable. Esa noche, mientras hacía mi maleta en el cuarto que había compartido con Rodrigo durante 8 años, él intentó cada táctica que conocía. Primero la negación, luego las disculpas, después las amenazas, finalmente las súplicas. Lo observé ciclar a través de todas sus manipulaciones como si estuviera viendo a un extraño. ¿Cuánto tiempo? Le pregunté finalmente mientras doblaba mi ropa. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? Él se sentó en la cama, derrotado. 6 meses, admitió en voz baja. Desde que Moni entró a trabajar en mi departamento. 6 meses de mentiras. 6 meses en los que yo había notado su distancia, pero lo atribuía al estrés del trabajo. 6 meses en los que cada vez que yo iniciaba conversaciones sobre tener hijos, él cambiaba de tema. Ahora entendía por qué. ¿La amas? Pregunté, sin saber realmente por qué me importaba la respuesta. No lo sé, dijo, y esa honestidad tardía de alguna manera dolió más que todas las mentiras. No sé qué siento. Todo se salió de control. Control. Esa palabra nuevamente. Rodrigo siempre había necesitado control sobre todo, sobre su carrera, sobre nuestro dinero, sobre mí. Cerré mi maleta y lo miré directamente. Tu broma sobre el intercambio de esposas no fue una broma, ¿verdad? Era tu manera de tantear el terreno, de ver si yo estaría dispuesta a abrir nuestro matrimonio para que pudieras tener tu infidelidad con mi permiso. Vi en sus ojos que había dado en el clavo. Gaby, no, empezó, pero levanté mi mano. Ahórratelo. Ya no me importa. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de nuestro apartamento. Rodrigo me siguió, todavía suplicando, todavía intentando encontrar las palabras mágicas que cambiarían mi decisión. ¿A dónde vas?, preguntó desesperado. A casa de mi hermana Patricia, respondí. Y mañana a las 9 de la mañana tengo cita con el abogado de divorcios más despiadado de la ciudad. Había hecho esa cita 3 días antes, después de confirmar que los mensajes eran reales, después de entender que mi matrimonio estaba muerto. Solo había estado esperando el momento correcto para actuar. La broma de Rodrigo esa noche había sido ese momento. Me había dado la oportunidad perfecta de exponer su hipocresía, de mostrarle que no era el único capaz de jugar juegos crueles. Cuando llegué al apartamento de Patricia a las 11 de la noche, ella me recibió con los brazos abiertos y sin preguntas. Mi hermana mayor siempre había desconfiado de Rodrigo. Siempre había dicho que algo en él no le cerraba. Tenías razón, le dije mientras lloraba por primera vez en semanas. Sobre todo. Patricia me abrazó fuerte, dejándome desahogar toda la rabia y el dolor que había estado conteniendo. Lo sé, dijo suavemente. Y ahora vas a salir de esto más fuerte, te lo prometo. Pero mientras intentaba dormir esa noche en el cuarto de huéspedes de Patricia, mi teléfono no dejaba de sonar. Rodrigo enviaba mensaje tras mensaje, algunos disculpándose, otros culpándome por exagerar, otros amenazando con complicar el divorcio. Finalmente lo bloqueé, y luego, porque sabía que él seguiría intentando manipular la situación, hice algo que sabía que lo destruiría. Le envié un mensaje a Moni. Hola, soy la esposa de Rodrigo. Creo que deberías saber que él sigue casado y viviendo conmigo. Bueno, vivía hasta hoy. Adjunto evidencia de cómo hablaba de mí mientras se acostaba contigo. La respuesta de Moni llegó 20 minutos después. Llamadas perdidas de un número desconocido. Entonces un mensaje. No lo sabía. Él me dijo que estaban separados. Lo siento mucho. Y luego, después de una pausa. Gracias por decirme. Mereces algo mejor que él. Esa pequeña validación de una extraña, de la misma mujer que había sido parte de mi engaño sin saberlo, significó más de lo que hubiera imaginado. Por primera vez en meses, sentí que no estaba loca, que había tenido razón en confiar en mis instintos, que merecía mejor que un hombre que hacía bromas crueles para cubrir su propia traición. A la mañana siguiente me desperté con 53 llamadas perdidas, no solo de Rodrigo, sino también de su madre Elvira, de su hermano Tomás, incluso de algunos de nuestros amigos en común. Patricia entró a mi habitación con café y una expresión seria. Tu teléfono ha estado sonando toda la mañana. Creo que Rodrigo está movilizando a la familia. Tomé el café agradecida y revisé los mensajes. Elvira me acusaba de destruir a su hijo por un error pequeño. Tomás me llamaba dramática y vengativa. Los amigos me pedían reconsiderar, porque todos los matrimonios pasan por crisis. Nadie, absolutamente nadie, parecía entender que la infidelidad no era el problema principal. Era la mentira. Era haberme hecho sentir loca durante meses.
Era esa broma cruel sobre intercambio de esposas, cuando él ya estaba intercambiando todo lo que había prometido en nuestros votos matrimoniales. Déjalos hablar, dijo Patricia. A las 9 tienes cita con el abogado. Concéntrate en eso. Me duché. Me vestí con mi mejor traje sastre, el azul marino que siempre me hacía sentir profesional y en control. Si Rodrigo pensaba que podía intimidarme con presión familiar, estaba muy equivocado. El bufete de abogados estaba en el centro de la ciudad, un edificio imponente de vidrio y acero. La abogada, doctora Ramírez, era una mujer de unos 50 años con fama de no perder casos de divorcio. Cuando le mostré toda la evidencia que había recopilado, mensajes, fotos, incluso los extractos bancarios donde Rodrigo había gastado miles de pesos en hoteles y restaurantes caros, en días que supuestamente estaba trabajando tarde, ella sonrió con aprobación. Tiene un caso sólido, dijo. Muy sólido. Ahora cuénteme sobre los bienes. Ahí fue donde las cosas se complicaron. Rodrigo había sido astuto. La casa donde vivíamos estaba a su nombre. El auto también. Las cuentas de ahorro tenían su nombre primero. Pero usted ha trabajado durante todo el matrimonio, ¿correcto?, preguntó la doctora Ramírez. 8 años como maestra, confirmé, y mi salario siempre fue a nuestra cuenta conjunta. Rodrigo manejaba las finanzas. La abogada asintió, tomando notas. Entonces tenemos derecho a compensación por bienes adquiridos durante el matrimonio, independientemente de a nombre de quien estén. Su salario contribuyó al hogar. Vamos a pelear por lo que le corresponde. Salí de esa reunión sintiéndome más fuerte, pero también más consciente de la batalla que me esperaba. Rodrigo no iba a dejar ir nuestro matrimonio fácilmente, no porque me amara, sino porque odiaba perder. Y en su mente, yo era algo que poseía, no alguien que merecía respeto. Mi teléfono sonó cuando caminaba hacia mi auto. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Gabriela?, dijo una voz femenina que no reconocí. Habla Natalia, de anoche. Me tensé inmediatamente. ¿Qué quieres? Hubo una pausa. Necesito hablar contigo. Es importante. Por favor. Terminamos encontrándonos en una cafetería cerca de mi escuela. Natalia se veía cansada, ojeras marcadas bajo maquillaje apresurado. Cuando se sentó frente a mí, noté que sus manos temblaban. Gracias por venir, empezó. Sé que después de anoche probablemente pienses que soy terrible. No pienso nada de ti, dije honestamente. Esto es entre Rodrigo y yo. Natalia bajó la mirada. Damián y yo tuvimos una pelea horrible después de que te fuiste. Una pelea que reveló muchas cosas que había estado ignorando. Se detuvo, respirando profundo. Él realmente quería aceptar tu oferta. No era una broma para él. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estás diciendo? Natalia levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Que mi esposo ha estado teniendo fantasías sobre ti desde que nos mudamos al edificio. Que cuando Rodrigo hizo esa broma, Damián vio una oportunidad, y que yo he sido tan ciega como tú lo fuiste con Rodrigo. No sabía qué decir. La traición era aparentemente contagiosa en nuestro edificio. Lo siento, dije finalmente. De verdad lo siento. Natalia negó con la cabeza. No te disculpes. Tú solo destapaste algo que ya estaba podrido. Igual que Rodrigo destapó lo que había en tu matrimonio con su estúpida broma. Hablamos durante 1 hora. Natalia me contó cómo Damián había estado cada vez más distante, cómo siempre encontraba excusas para coincidir conmigo en el elevador o en el estacionamiento, cómo ella había notado sus miradas, pero las había justificado como apreciación inocente. No existe la apreciación inocente cuando estás casado, dijo amargamente. Solo existen las intenciones que no se han actuado todavía. Sus palabras resonaron en mí. Eso era exactamente lo que Rodrigo había hecho. Había tenido intenciones con Moni mucho antes de actuar sobre ellas. Y yo había ignorado todas las señales. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Natalia suspiró. No lo sé aún. Damián sigue insistiendo en que no hizo nada malo, que solo fueron pensamientos. Pero los pensamientos son el comienzo del engaño, ¿no? El resto es solo cuestión de oportunidad. Tenía razón. Completamente razón. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero sincero. 2 mujeres unidas por la traición de hombres que habían prometido serles fieles. Cuando regresé al apartamento de Patricia, ella estaba preparando la cena. ¿Cómo estuvo con la abogada?, preguntó. Bien, respondí. Va a pelear por mí. Patricia sonrió. Bien.
porque ese imbécil no sabe con quién se metió. Pero esa noche, cuando revisé mi correo electrónico, encontré algo que heló mi sangre. Un mensaje de Rodrigo con el asunto «Última oportunidad». Lo abrí con manos temblorosas. «Gaby», empezaba. «Sé que estás enojada. Tienes derecho. Pero piensa en lo que estás haciendo. Si sigues adelante con esto, voy a pelear. Voy a contratar al mejor abogado que el dinero pueda comprar. Vas a salir de este divorcio sin nada. Y todos van a saber que fuiste tú quien destruyó nuestro matrimonio por negarte a perdonar un error. Piénsalo bien. Todavía podemos arreglar esto. Todavía podemos ser felices. Solo tienes que dejar de ser tan orgullosa». Leí el mensaje 3 veces, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al miedo con cada lectura. Rodrigo todavía pensaba que podía manipularme, que podía amenazarme para que volviera, que yo era tan débil que preferiría quedarme en un matrimonio muerto antes que enfrentar un divorcio difícil. Le reenvié el correo a la doctora Ramírez con una nota simple. Evidencia adicional de coerción. Su respuesta llegó en minutos. Perfecto. Guarde todo lo que él le envíe. Cada amenaza, cada manipulación, lo usaremos. Me recosté en la cama del cuarto de huéspedes, sintiendo una satisfacción oscura. Rodrigo estaba cavando su propia tumba con cada mensaje. Los siguientes días fueron un torbellino. La doctora Ramírez presentó la demanda de divorcio oficialmente. Rodrigo recibió los papeles en su trabajo, lo cual había sido intencional de mi parte. Quería que sus colegas vieran que su mundo perfecto se agrietara públicamente como el mío se había agrietado en privado. Según Patricia, quien tenía una amiga que trabajaba en el mismo edificio, Rodrigo había salido de la oficina de recursos humanos blanco como papel, los documentos legales en mano, mientras todos lo observaban. Bien, fue todo lo que dije cuando me lo contó. Pero Rodrigo no se quedaría quieto. 3 días después de recibir los papeles, su madre Elvira apareció en la escuela donde yo trabajaba. Me esperó en el estacionamiento, con los brazos cruzados y una expresión de furia que hubiera sido intimidante si yo todavía fuera la Gabriela que se dejaba intimidar. «Necesitamos hablar», dijo cuando me acerqué a mi auto. «No tenemos nada de qué hablar, Elvira», respondí, intentando pasar junto a ella. Ella bloqueó mi camino. «Mi hijo está destrozado por tu culpa, por tu egoísmo, por tu incapacidad de perdonar como cualquier buena esposa lo haría». Me detuve, mirándola directamente. ¿Buena esposa? ¿Cómo la buena esposa que fui durante 8 años mientras tu hijo me engañaba? ¿Cómo la buena esposa que justificaba sus ausencias, sus mentiras, su frialdad? Yo fui una buena esposa, Elvira. Tu hijo fue un mal esposo. Elvira apretó los labios en una línea delgada. Los hombres cometen errores. Es parte de su naturaleza. Las mujeres inteligentes aprenden a mirar hacia otro lado. Sus palabras me golpearon como un insulto no solo a mí, sino a todas las mujeres. Entonces me alegro de no ser una mujer inteligente según tus estándares, dije, porque prefiero estar sola que vivir una mentira. Vas a terminar sola y sin nada, escupió Elvira. Rodrigo tiene los mejores abogados. Va a destruirte en la corte. Que lo intente, respondí, subiendo a mi auto. Porque yo tengo algo que él no tiene. La verdad, manejé hacia el apartamento de Patricia con las manos temblando en el volante. La confrontación me había afectado más de lo que quería admitir. No porque dudara de mi decisión, sino porque me dolía ver hasta dónde había llegado la negación de su familia. Para ellos, yo era la villana por negarme a aceptar la infidelidad como algo normal, como algo que las esposas simplemente debían tolerar. Esa noche recibí un mensaje de Moni, rompí con Rodrigo. Pensé que deberías saberlo, sentí un alivio extraño. Gracias por decirme, respondí. ¿Puedo preguntarte algo? Su respuesta llegó rápido. ¡Claro! Dudé antes de escribir. ¿Te dijo que me amaba? ¿Que yo era el problema? Hubo una pausa larga antes de su respuesta. Sí, dijo que eras fría, aburrida, que no lo entendías. Ahora me doy cuenta de que eso es lo que todos los hombres infieles dicen para justificar su engaño. Lo siento mucho. No mereces nada de esto. Sus palabras, viniendo de alguien que había sido parte del engaño, significaron más de lo esperado. Ninguna de nosotras lo merecía. Escribí de vuelta. Él nos mintió a ambas. Espero que encuentres a alguien mejor. Tú también, respondió. Y así terminó mi breve intercambio con la amante de mi esposo, 2 mujeres unidas por las mentiras del mismo hombre, ambas finalmente viendo la verdad. Guardé la conversación. La doctora Ramírez me había dicho que guardara todo, cada mensaje,
cada confrontación, cada pieza de evidencia que mostrara el verdadero carácter de Rodrigo. Y esta conversación mostraba cómo él había mentido no solo a mí, sino también a Moni, manipulando la narrativa para ser siempre la víctima. Una semana después de presentar la demanda, Rodrigo finalmente apareció en el apartamento de Patricia. Eran las 10 de la noche cuando tocó a la puerta. Patricia lo dejó entrar con reticencia, quedándose en la sala mientras él entraba a mi habitación temporal. Se veía terrible, ojos hinchados, barba descuidada, ropa arrugada. «Gaby», empezó, su voz rota. «Por favor, tenemos que hablar». «Ya no tenemos nada de qué hablar», respondí sin levantar la vista de mi laptop donde estaba revisando documentos para el divorcio. «Todo pasa a través de mi abogada ahora». Rodrigo se dejó caer en la silla del escritorio. «¿Realmente vas a tirar 8 años por la ventana?» Finalmente lo miré. «Yo no los tiré. Tú lo hiciste cuando decidiste engañarme». El proceso de divorcio reveló verdades que nunca había imaginado. Durante la investigación de bienes, la doctora Ramírez descubrió que Rodrigo había estado desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta durante los últimos 2 años. No eran cantidades enormes cada vez, 500 pesos aquí, 1000 allá, pero sumaban casi 30,000 pesos que yo había asumido estaban en nuestros ahorros compartidos. «Esto es ocultación de bienes», me dijo la doctora Ramírez con satisfacción, lo cual fortalece significativamente nuestro caso. Rodrigo había estado planeando algo durante mucho tiempo, ya fuera dejarme o simplemente tener un colchón financiero que yo no supiera que existía. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. No solo estaba lidiando con el divorcio, sino también con mi trabajo. Algunos de los padres en mi escuela se habían enterado de mi situación, y aunque la mayoría fueron comprensivos, hubo comentarios. «Pobrecita, tan joven y ya divorciándose. Seguro no supo mantener contento a su marido». Las mujeres de hoy no saben perdonar. Cada comentario era una puñalada, pero me obligué a mantener la cabeza en alto. Yo no había hecho nada malo. Yo no era la que había roto votos sagrados. Sin embargo, en nuestra sociedad, la mujer que se divorcia siempre carga con la culpa de alguna manera. Una tarde, mientras calificaba exámenes en mi salón vacío, la directora de la escuela, la profesora Mendizábal, entró y cerró la puerta detrás de ella. «Gabriela, necesito hablar contigo sobre algo delicado». Mi estómago se hundió. «¿Es sobre mi divorcio?» Ella asintió, sentándose en una de las pequeñas sillas de los estudiantes. Algunos padres han expresado preocupación. Dicen que una maestra divorciada no es un buen ejemplo para los niños. Sentí la rabia burbujeando. ¿Y un esposo infiel sí lo es? La profesora Mendizábal levantó sus manos. «Yo estoy de tu lado, Gabriela. Solo te estoy advirtiendo que habrá presión. Mantén tu vida privada tanto como sea posible». Pero mantener mi vida privada resultó imposible cuando Rodrigo decidió escalar las cosas. 2 semanas después, presentó una contrademanda alegando que yo había sido una esposa negligente, que mi trabajo había sido siempre más importante que nuestro matrimonio, que yo había rechazado tener hijos repetidamente. Cada alegación era una tergiversación cruel de la verdad. Sí, amaba mi trabajo, pero nunca a expensas de nuestro matrimonio. Y en cuanto a los niños, había sido Rodrigo quien siempre posponía esa conversación, diciendo que no estábamos listos financieramente, que necesitábamos esperar un poco más. Ahora entendía por qué. Tenía otros planes que no incluían expandir nuestra familia. La doctora Ramírez leyó la contrademanda con expresión dura. «Esto es típico. Cuando no tienen defensa real, atacan el carácter. Pero tenemos evidencia que contradice cada uno de estos puntos». Tenía razón. Teníamos mensajes donde yo preguntaba sobre tener hijos y Rodrigo cambiaba de tema. Teníamos pruebas de que yo había organizado citas nocturnas, vacaciones, momentos especiales que él había cancelado o arruinado con su mal humor. La verdad estaba de mi lado, pero eso no hacía el proceso menos doloroso. Cada audiencia era como revivir el trauma, como exhibir públicamente todas las formas en que mi matrimonio había sido una mentira. Durante este tiempo, algo inesperado sucedió. Empecé a reconectar con partes de mí misma que había olvidado. Antes de Rodrigo, yo amaba pintar. Había estudiado arte en la universidad antes de cambiar a educación, pero Rodrigo siempre había despreciado mi arte. Lo llamaba hobby de niños, pérdida de tiempo. Así que había guardado mis pinceles, había dejado que esa parte de mí muriera para evitar sus críticas. Una noche,
Patricia llegó a casa con un set nuevo de pinturas acrílicas. Vi esto en una tienda y pensé en ti, dijo simplemente. Pensé que tal vez era hora de que volvieras a pintar. Esa noche lloré, pero fueron lágrimas de gratitud, no de dolor. Empecé a pintar mis emociones, la traición, la rabia, pero también la liberación, la esperanza. Patricia convirtió un rincón del apartamento en mi pequeño estudio. Pintaba después del trabajo, los fines de semana, cada vez que el peso del divorcio se volvía demasiado pesado. Y sorprendentemente, era buena. Mejor de lo que recordaba ser. Una de mis colegas, la maestra de arte Fernanda, vio mis pinturas cuando vino a visitarme una tarde. Gaby, estas son increíbles. Deberías exponerlas. Reí, pensando que bromeaba. Pero Fernanda hablaba en serio. Hay una galería pequeña en el centro que exhibe artistas locales. Deberías al menos intentarlo. La idea de exponer mi arte, de mostrarme públicamente vulnerable de esa manera, me aterraba. Pero también me emocionaba. Era algo completamente mío, algo que Rodrigo no había tocado, no había contaminado con sus opiniones o su control. Tomé fotos de mis mejores piezas y las envié a la galería. Para mi sorpresa, respondieron en 2 días. Nos encantaría incluir su trabajo en nuestra exhibición de artistas emergentes el próximo mes. No lo podía creer. En medio del peor momento de mi vida, algo hermoso estaban haciendo. Algo que era completamente mío. Pero la vida tenía más pruebas preparadas. Una semana antes de la exhibición, recibí una llamada de mi madre en Guadalajara. Mamá había estado enferma durante meses, algo que me había ocultado para no preocuparme durante el divorcio. Ahora la situación era crítica. Cáncer de pulmón en etapa avanzada. Necesitaba regresar a casa inmediatamente. Tomé un autobús esa misma noche, dejando a Patricia encargada de coordinar con la doctora Ramírez y preparar mis pinturas para la exhibición. El viaje de 5 horas a Guadalajara fue el más largo de mi vida. Mamá había sido mi roca, mi apoyo constante. La idea de perderla mientras todavía lidiaba con el divorcio era casi insoportable. Cuando llegué al hospital, mamá estaba pequeña en esa cama enorme, conectada a máquinas que pitaban constantemente. Pero sonrió cuando me vio. «Mi guerrera», dijo con voz débil. «Ven aquí». Me senté junto a ella, tomando su mano frágil. «¿Por qué no me dijiste?» Ella negó con la cabeza levemente. «Tenías suficiente con lo tuyo, y yo estaba peleando mi propia batalla. Pensé que ganaría». Lágrimas rodaron por mis mejillas. «Vas a ganar. Tienes que ganar». Pero ambas sabíamos que no era cierto. Los doctores habían sido claros. Le quedaban semanas, tal vez días. Pasé los siguientes 5 días junto a su cama. Papá iba y venía del trabajo. Mi hermano menor Andrés llegó de Monterrey donde estudiaba. Éramos una familia rota reunida alrededor de nuestra matriarca moribunda. Entre los momentos de sueño inducido por morfina, mamá me hablaba. Me contó sobre su propio matrimonio con papá, los altibajos, las veces que había considerado irse pero se había quedado por nosotros. «No cometas mi error», me dijo una noche. «No te quedes en algo que te mata por dentro solo porque tienes miedo de estar sola. Ya hiciste lo correcto al irte». Sus palabras fueron la validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Mamá murió en una madrugada tranquila del jueves. Yo estaba sosteniendo su mano cuando dio su último respiro. Fue pacífico, dignificado, exactamente como ella había vivido su vida. El funeral fue 3 días después. Una ceremonia pequeña con familia y amigos cercanos. Rodrigo no apareció, lo cual fue un alivio. No habría soportado su hipocresía, sus condolencias falsas, pero Natalia sí vino, lo cual me sorprendió. «Tu mamá siempre fue amable conmigo», dijo simplemente. «Quería presentar mis respetos». Ese pequeño gesto significó más de lo que podía expresar. En medio de toda la traición, todavía había bondad humana. Regresé a la ciudad una semana después, justo 2 días antes de la exhibición de arte. Estaba exhausta emocional y físicamente, pero también extrañamente en paz. La muerte de mamá me había dado perspectiva. El divorcio, por doloroso que fuera, no era el fin del mundo. Era simplemente el fin de un capítulo. Y yo estaba escribiendo uno nuevo, uno donde yo era la protagonista, no solo la esposa de alguien más. Patricia me recibió en el aeropuerto con café y un abrazo largo. «¿Estás lista para mañana?» La exhibición. Casi la había olvidado. «No lo sé», admití.
pero voy a hacerlo de todas formas. La noche de la exhibición, me paré frente a la galería pequeña pero elegante, viendo a la gente entrar. Fernanda estaba junto a mí, radiante. Tus piezas están causando sensación. Ya hay 3 personas preguntando precios. No podía creerlo. Entré finalmente, y vi mis pinturas colgadas en las paredes blancas impolutas. Cada una contaba una parte de mi historia: la traición, el dolor, la rabia, pero también la liberación, la esperanza, el renacimiento. Eran crudas, viscerales, honestas, y a la gente le encantaban. Vendí 4 pinturas esa noche, incluyendo mi favorita, una imagen abstracta de una mujer rompiéndose en pedazos pero con luz dorada saliendo de las grietas. Al final de la noche, mientras ayudaba a Fernanda a limpiar, un hombre se acercó. Era alto, de unos 40 años, con ojos amables detrás de gafas de montura gruesa. Disculpa, ¿eres Gabriela Reyes? Asentí. Soy Maximiliano Torres, crítico de arte para el periódico local. Me gustaría escribir un artículo sobre tu trabajo. Me quedé sin palabras. ¿Un artículo? Él sonrió. Tu arte tiene algo especial. Una honestidad brutal que rara vez se ve. Cuéntame tu historia. Y así, en una cafetería cercana, le conté todo. No solo sobre el divorcio, sino sobre cómo el arte me había salvado, cómo pintar mis emociones me había dado un camino para procesarlas. El artículo de Maximiliano salió 2 semanas después en la sección cultural del periódico. Era largo, detallado, y exponía no solo mi arte sino también mi historia. No mencionó el nombre de Rodrigo, pero cualquiera que me conociera sabría de quién estaba hablando. El título era Del dolor a la belleza, una maestra encuentra su voz después de la traición. El artículo se volvió viral en redes sociales locales. De repente, desconocidos me reconocían en la calle, en el supermercado, en la escuela. Algunos me daban palabras de apoyo, otros me miraban con lástima, y algunos, los peores, me juzgaban por airear mi ropa sucia públicamente. Rodrigo estaba furioso. Me envió un mensaje venenoso a través de su abogado. Difamación. Vas a pagar por esto. Pero su abogado, más sabio que él, le aconsejó no hacer nada. El artículo no lo mencionaba por nombre, y cualquier acción legal solo confirmaría que él era el esposo infiel de la historia. La doctora Ramírez se rió cuando me lo contó. Se está colgando con su propia soga, pero la publicidad trajo consecuencias inesperadas. La escuela recibió llamadas de padres preocupados, algunos apoyándome, otros exigiendo mi renuncia. La profesora Mendizábal me llamó a su oficina un lunes por la mañana, y supe por su expresión que no eran buenas noticias. Gabriela, la junta directiva ha decidido que tal vez sería mejor si tomaras un permiso. Empezó cuidadosamente. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Me están despidiendo? No es un despido. Es un permiso temporal hasta que las cosas se calmen. Pero ambas sabíamos lo que realmente significaba. Estaban tratando de deshacerse de mí sin enfrentar consecuencias legales. Entiendo, dije, mi voz plana. ¿Cuándo debo irme? Termina la semana. Lo siento mucho, Gabriela. De verdad, salí de su oficina sintiéndome entumecida. Había perdido a mi madre, estaba perdiendo mi matrimonio, y ahora perdía mi trabajo, el trabajo que amaba, por el crimen de ser honesta sobre mi dolor. Esa noche, sentada en el apartamento de Patricia, contemplé rendirme. Tal vez Rodrigo tenía razón. Tal vez debería haber mantenido la boca cerrada, aceptado el divorcio en silencio, fingido que todo estaba bien. Pero entonces recordé las palabras de mamá. No te quedes en algo que te mata por dentro solo porque tienes miedo. Hablar mi verdad no me estaba matando, me estaba liberando. Y si eso significaba perder mi trabajo, entonces encontraría otro. Me negaba a volver a ser silenciada. Al día siguiente presenté una demanda contra la escuela por terminación injustificada. Si iban a destruir mi carrera, lo harían pagando un precio. La audiencia de divorcio final estaba programada para el 15 de noviembre, exactamente 4 meses después de aquella fatídica cena donde todo explotó. Los días previos fueron tensos. Rodrigo había conseguido un abogado agresivo, el licenciado Campos, conocido por destruir a esposas en casos de divorcio. En la sala de audiencias, Rodrigo se veía confiado, casi arrogante. Pensaba que iba a ganar, pensaba que sus conexiones, su dinero, su abogado caro, le asegurarían la victoria. Me miraba con desprecio apenas contenido, como si yo fuera algo desagradable que había pisado. La doctora Ramírez apretó mi mano debajo de la mesa. «Confía en mí», susurró. El licenciado Campos comenzó su argumento pintándome como una esposa fría, obsesionada con su carrera, que había rechazado repetidamente tener hijos.
Presentó testimonios de amigos de Rodrigo que juraban que yo era distante, poco cariñosa. Era una narrativa cuidadosamente construida, pero falsa. Cuando llegó el turno de la doctora Ramírez, ella sistemáticamente destruyó cada alegación. Presentó los mensajes donde yo iniciaba conversaciones sobre familia, y Rodrigo las evitaba. Mostró fotos de escenas románticas que yo había organizado, y Rodrigo había ignorado por estar en su teléfono. Y luego, el golpe maestro, proyectó los mensajes entre Rodrigo y Moni en una pantalla grande para que la jueza los leyera. El rostro de Rodrigo se volvió rojo mientras sus palabras llenaban la sala. Mi esposa es aburrida. No puedo esperar a estar libre. Mereces a alguien mejor que ella. Cada mensaje era un clavo en su ataúd. Pero la doctora Ramírez no se detuvo ahí. Presentó evidencia de la cuenta secreta, los 30,000 pesos escondidos. Mostró recibos de hoteles donde Rodrigo se había hospedado con Moni, mientras me decía que estaba en viajes de negocios. Y finalmente, presentó el correo amenazante que Rodrigo me había enviado, donde me amenazaba con dejarme sin nada. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión severa, tomaba notas constantemente. Cuando la doctora Ramírez terminó, el silencio en la sala era absoluto. ¿Tiene algo que agregar, licenciado Campos?, preguntó la jueza. El abogado de Rodrigo se veía derrotado. No, su señoría. La jueza se quitó los lentes y miró directamente a Rodrigo. Señor González, he revisado toda la evidencia presentada. Las alegaciones contra su esposa, ahora su ex esposa, son infundadas y claramente diseñadas para desviar la atención de su propia conducta. Su infidelidad está más que probada. Su ocultación de bienes es seria, y sus amenazas contra la señora Reyes son inaceptables. Rodrigo se hundió en su silla. La jueza continuó. Por lo tanto, decreto lo siguiente. Se concede el divorcio a favor de la señora Gabriela Reyes. Los bienes matrimoniales se dividirán equitativamente. La casa se venderá y las ganancias se dividirán 50-50. La señora Reyes tiene derecho a la mitad de todos los ahorros, incluyendo la cuenta oculta. El señor González pagará una compensación adicional de 20,000 pesos por ocultación de bienes y coerción emocional. Rodrigo se puso de pie bruscamente. Esto es injusto. La jueza lo miró fríamente. ¿Injusto? Lo injusto fue su traición a su esposa durante meses mientras gastaba dinero marital en su amante. Siéntese, señor González, o lo acusaré de desacato. Rodrigo se sentó, temblando de rabia contenida. La satisfacción que sentí en ese momento fue indescriptible. No era venganza, era justicia pura y simple. Después de la audiencia, salí de la corte con la doctora Ramírez. Rodrigo intentó acercarse, pero ella lo bloqueó. No tiene nada más que decirle a mi clienta, dijo firmemente. Toda comunicación futura será a través de mí. Rodrigo me miró con tanto odio que por un momento sentí miedo. Esto no termina aquí, dijo entre dientes. Vas a arrepentirte de haberme avergonzado. Pero su amenaza sonó vacía. Ya había perdido. Ya no tenía poder sobre mí. Adiós, Rodrigo, dije simplemente, y me alejé sin mirar atrás. Fue la cosa más liberadora que había hecho en mi vida. Patricia me esperaba afuera con champán. Ganaste, pero yo no me sentía como una ganadora. Me sentía cansada, triste por todo lo que había perdido, pero también esperanzada por lo que podría construir. Esa noche, mientras celebrábamos modestamente en el apartamento de Patricia, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Gabriela Reyes? Sí. Habla Gerardo Salinas, director de la Escuela Primaria Libertad. Leí sobre usted en el periódico. Me preguntaba si estaría interesada en una posición como maestra de arte en nuestra escuela. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Maestra de arte? Sí. Creemos que alguien con su talento y su pasión sería perfecta para nuestro programa. El salario es competitivo, y valoramos a maestros que no tienen miedo de ser auténticos. No lo podía creer. Una puerta se había cerrado, pero otra se estaba abriendo. Me encantaría discutirlo, dije, sintiendo esperanza real por primera vez en meses. La venta de la casa tomó 2 meses. Rodrigo intentó cada táctica para retrasar el proceso, desde no firmar documentos hasta exigir valoraciones ridículas. Pero finalmente, en enero, un joven matrimonio hizo una oferta razonable. El día de la firma, entré a la casa por última vez para recoger algunas cosas personales que había dejado. Rodrigo estaba allí también, empacando sus cosas. Nos movimos por el espacio como fantasmas, evitándonos cuidadosamente. La casa que una vez había sido nuestro hogar ahora se sentía como una tumba de sueños muertos. No sentía nostalgia, solo alivio de que finalmente terminaría. ¿Eres feliz ahora?,
Preguntó Rodrigo de repente cuando me crucé con él en el pasillo. Me detuve, mirándolo realmente por primera vez en meses. Se veía mayor, cansado. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. No se trata de felicidad, respondí honestamente. Se trata de dignidad, de respeto propio, cosas que perdí en este matrimonio. Rodrigo apretó la mandíbula. Yo te amaba. No, lo corregí. Amabas lo que yo representaba, la esposa perfecta que no hacía preguntas, la que mantenía tu casa limpia y tu vida cómoda. Pero nunca me amaste a mí, a la persona real. Él no tenía respuesta para eso porque sabía que era verdad. ¿Alguna vez te arrepientes? Me preguntó después de un silencio largo. Pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de los años que desperdicié creyendo tus mentiras. Me arrepiento de no haberme ido antes, pero no me arrepiento de irme. Vi algo romperse en su expresión, tal vez la última esperanza de que yo regresaría. Moni me dejó, dijo de repente. Dice que nunca podría confiar en mí después de lo que hice contigo. No sentí satisfacción ante esa noticia, solo una tristeza distante. Tiene razón, dije. Nunca podría. Tomé mis últimas cajas y salí de esa casa por última vez. Rodrigo se quedó parado en el porche, viéndome irme. No miré atrás. Mi nuevo trabajo en la Escuela Libertad comenzó en febrero. Enseñar arte era completamente diferente a enseñar materias académicas. Los niños respondían a mi honestidad, a mi pasión. Les enseñaba que el arte era sobre expresar emociones, sobre ser valientes con sus sentimientos. Una de mis estudiantes, una niña de 10 años llamada Renata, me dijo un día: «Maestra, mi mamá dice que usted es valiente, que dejó a alguien que no la trataba bien». Sonreí, tocada. Tu mamá tiene razón. Y espero que si alguna vez estás en una situación así, tú también seas valiente. Renata asintió seriamente. Lo seré. Se lo prometo. Esos momentos hacían que todo valiera la pena. En marzo, la galería me contactó nuevamente. Querían hacer una exhibición solo mía. Tu serie Fragmentos y Luz ha generado mucho interés, explicó la curadora, señora Beatriz. Queremos mostrar más de tu trabajo. Pasé las siguientes semanas pintando febrilmente, canalizando no solo el dolor, sino también la curación. Las nuevas pinturas eran diferentes, más esperanzadas, mostraban el viaje completo desde la oscuridad hasta la luz. La exhibición abrió en abril, y fue un éxito rotundo. Vendí casi todas las piezas. Periódicos de la ciudad escribieron sobre ella. Críticos la llamaron conmovedora y brutalmente honesta. Por primera vez en mi vida adulta, era conocida por algo que había creado yo, no como la esposa de alguien. Fue en esa exhibición donde conocí a Emilio. Era profesor de literatura en la universidad, divorciado también, con 2 hijos adolescentes. Vino a la exhibición porque su hija de 16 años había insistido después de leer sobre mí en línea. Mi hija dice que eres una inspiración, me dijo con una sonrisa cálida. Pasó por algo similar con su madre y yo. Nuestro divorcio fue difícil para ella. Hablamos durante horas esa noche sobre arte, literatura, vida, pérdida. No hubo chispa romántica inmediata, pero sí una conexión real. Intercambiamos números, prometiendo mantenernos en contacto. Y lo hicimos. Mensajes casuales al principio, luego llamadas largas, finalmente citas reales. Emilio era todo lo que Rodrigo no había sido. Atento sin ser controlador, interesado en mis opiniones. Respetaba mi trabajo, mi arte, mi independencia. Cuando finalmente conocí a sus hijos, Andrea y Sebastián, fueron cálidos y acogedores. Papá parece feliz, me dijo Andrea un día cuando Emilio fue a buscar café. No lo había visto así desde antes del divorcio. Me conmovió su honestidad. Tu papá es un hombre especial, respondí. Y ustedes también lo son. Andrea sonrió. Nos caes bien, solo. No le rompas el corazón, ¿sí? Ya tuvo suficiente con mamá. La promesa era fácil de hacer. No tenía intención de romperle el corazón a nadie nunca más. Mi demanda contra la escuela anterior fue resuelta fuera de corte en mayo. La compensación no fue enorme, pero era un reconocimiento de que me habían tratado injustamente. Usé parte del dinero para dar el enganche de un apartamento pequeño pero acogedor. Por primera vez en mi vida adulta, tenía un espacio completamente mío. Patricia lloró cuando me ayudó a mudarme. Te voy a extrañar, dijo. Pero estoy tan orgullosa de ti. La abracé fuerte. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Me salvaste. Patricia negó con la cabeza. No, hermanita, tú te salvaste sola. Yo solo te di un lugar donde hacerlo.
Tenía razón. La salvación había venido de dentro, de encontrar mi voz, mi fuerza, mi dignidad. En junio, un año después de aquella terrible cena, Natalia me contactó. No habíamos hablado mucho desde el divorcio, comunicaciones ocasionales, preguntas corteses. ¿Podemos vernos?, preguntó. Nos encontramos en la misma cafetería donde habíamos hablado un año atrás. Natalia se veía diferente, más ligera, como si un peso se hubiera levantado. Dejé a Damián, anunció apenas nos sentamos. Hace 3 meses. No me sorprendió. ¿Cómo te sientes? Ella pensó un momento. Libre, asustada, pero libre. Sonreí, entendiendo perfectamente. Es un buen lugar para estar. Natalia asintió. Tu valentía me inspiró. Ver cómo reconstruiste tu vida me hizo darme cuenta de que yo también podía hacerlo. Así que gracias. Hablamos durante horas, 2 mujeres unidas por experiencias similares de traición y eventual liberación. Natalia había empezado terapia. Estaba redescubriendo quién era fuera de su matrimonio. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó eventualmente. Le conté sobre Emilio, sobre cómo nuestra relación era lenta, cuidadosa, construida sobre honestidad. Me alegro por ti, dijo sinceramente. Mereces ser feliz. Tú también, respondí. Y lo serás. Solo dale tiempo. Nos despedimos con un abrazo, 2 sobrevivientes de guerras diferentes pero relacionadas, ambas finalmente encontrando paz. Supe que Natalia estaría bien. Ella había encontrado su propia fuerza, igual que yo. 2 años después de aquella cena fatídica, mi vida es irreconocible de lo que era. Tengo un apartamento que amo, lleno de mis pinturas y de luz natural. Enseño arte a niños que me inspiran diariamente con su creatividad sin límites. Pinto regularmente, mis obras se exhiben en galerías por toda la ciudad, y estoy en una relación con un hombre que me trata como igual, no como posesión. Emilio y yo nos mudamos juntos hace 6 meses. Él con sus hijos los fines de semana que le corresponden, yo con mi estudio improvisado en el segundo cuarto. Es caótico, ruidoso, imperfecto, es maravilloso. Supe hace poco que Rodrigo se casó nuevamente, con una mujer 20 años menor que él, alguien que conoció en una aplicación de citas. Según lo que escuché a través de conocidos mutuos, ella es joven, impresionable, exactamente el tipo de mujer que él puede controlar. No sentí celos ni dolor cuando me enteré, solo una leve tristeza por ella, porque eventualmente descubrirá lo que yo descubrí, que Rodrigo es incapaz de cambio real, que sus disculpas son vacías, que siempre habrá una excusa para su comportamiento. Espero que ella sea más valiente que yo. Espero que no desperdicie 8 años esperando que él mejore. La última vez que vi a Rodrigo fue hace 6 meses, en el supermercado. Estaba solo, empujando un carrito medio vacío. Se veía cansado, las líneas en su rostro más profundas. Me vio también, y por un momento nuestras miradas se encontraron. No había odio en su expresión, ni rabia, solo una especie de resignación triste. Levanté mi mano en un saludo breve, un reconocimiento de lo que habíamos compartido, pero también de lo que habíamos perdido. Él asintió y siguió caminando. No hubo dramáticas escenas de confrontación final, solo 2 extraños que una vez se conocieron íntimamente, ahora viviendo vidas completamente separadas. La madre de Rodrigo, Elvira, intentó contactarme una vez después del divorcio. Envió una carta larga, llena de justificaciones sobre el comportamiento de su hijo, pero también con lo que parecía ser una disculpa tímida. No entendía lo que estabas pasando, escribió. Pensé que estabas siendo dramática. Ahora veo que solo estabas protegiendo tu dignidad. No respondí la carta. Algunas disculpas llegan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho y la curación ya ha comenzado. Perdonar no significa olvidar, y ciertamente no significa permitir que las personas que te lastimaron vuelvan a tu vida. Significa soltar la rabia y seguir adelante. Eso es lo que hice. Mi carrera artística ha florecido de maneras que nunca imaginé. El mes pasado, una galería en la Ciudad de México solicitó exhibir mi serie completa, Fragmentos y Luz. Es la oportunidad más grande de mi carrera. Emilio fue el primero en saberlo, y celebramos con champán barato y besos en la cocina, mientras Andrea y Sebastián ponían los ojos en blanco cariñosamente. Siempre supe que eras especial, me dijo Emilio esa noche, desde el momento que te vi en esa exhibición. No le dije que yo también lo sabía, que algo en mí reconoció algo en él.
2 almas rotas aprendiendo a sanar juntas. La traición de Rodrigo, por dolorosa que fue, me dio algo invaluable. Me dio mi arte, me dio mi voz, me dio la fuerza para no conformarme nunca más con menos de lo que merezco. Sus mentiras me enseñaron el valor de la honestidad. Su control me enseñó el poder de la independencia. Su infidelidad me enseñó que estar sola es infinitamente mejor que estar con alguien que te hace sentir sola. En cierto sentido retorcido, le agradezco. Porque la mujer que soy ahora, la mujer que pinta su dolor y transforma tragedias en belleza, nunca hubiera existido si me hubiera quedado en ese matrimonio muerto. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nunca hubiera encontrado esos mensajes. Si hubiera permanecido ignorante de la infidelidad de Rodrigo, probablemente seguiría casada. Probablemente seguiría siendo infeliz sin siquiera entender por qué. Nunca habría redescubierto mi arte. Nunca habría conocido a Emilio. Nunca habría aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. La ignorancia no es felicidad, es una prisión donde construyes tus propios muros. La verdad, por dolorosa que sea, es la llave que abre las puertas. Y yo elegí la verdad, elegí la libertad, elegí la dignidad sobre la comodidad. Hoy, mientras preparo mis pinturas para el envío a la Ciudad de México, reflexiono sobre el viaje. Desde aquella cena horrible donde acepté una broma cruel solo para exponer la hipocresía de mi esposo, hasta este momento donde estoy enviando mi arte a una de las galerías más prestigiosas del país. El camino fue brutal, lleno de pérdidas, mi matrimonio, mi trabajo, mi madre. Pero también estuvo lleno de ganancias, mi arte, mi independencia, mi paz. Y mientras miro las pinturas que una vez fueron solo expresiones de dolor, pero ahora son testimonios de supervivencia, sé que elegiría este camino nuevamente. Cada lágrima, cada batalla legal, cada noche de insomnio, valió la pena para llegar aquí. La broma de Rodrigo sobre el intercambio de esposas fue el catalizador que necesitaba para finalmente verlo como realmente era. Un hombre pequeño, inseguro, que necesitaba control porque carecía de valor real. Un hombre que pensaba que el matrimonio era sobre posesión, no sobre compañerismo. Un hombre que nunca me vio como igual, solo como accesorio. Y cuando acepté esa broma, cuando llamé su farsa, no estaba siendo vengativa, estaba siendo honesta por primera vez en años. Estaba diciendo la verdad incómoda que ambos habíamos estado evitando, que nuestro matrimonio había sido una mentira durante mucho tiempo, mucho antes de Moni, mucho antes de esa cena. Emilio entra al estudio mientras empaco la última pintura. ¿Lista para conquistar la Ciudad de México? Sonrío, cerrando la caja cuidadosamente. Más lista de lo que he estado para cualquier cosa. Él me besa la frente, un gesto simple de apoyo que Rodrigo nunca habría hecho. Estoy orgulloso de ti. Los niños también. Esas palabras simples significan más que cualquier promesa vacía que Rodrigo me hizo alguna vez. Porque vienen de alguien que me conoce, realmente me conoce, mis cicatrices, mis miedos, mis sueños, y me ama de todas formas. No a pesar de mi pasado, sino incluyéndolo como parte de quien soy ahora. Esta noche, mientras cenamos todos juntos, Andrea pregunta sobre la exhibición. ¿Van a ir tus ex-suegros? Río ante la idea. No, esa parte de mi vida está cerrada. Sebastián, generalmente callado, dice. Es bueno. Mi mamá todavía habla del pasado todo el tiempo. Dice que no puedes seguir adelante si sigues mirando atrás. Tiene razón. Este chico de 14 años tiene más sabiduría que muchos adultos. Exactamente, digo. El pasado nos enseña, pero no nos define. Andrea asiente, y veo en sus ojos que entiende. Estos niños, que pasaron por el divorcio de sus propios padres, entienden mejor que nadie el costo de las mentiras y el valor de la honestidad. ¿Alguna vez viviste una traición que te hizo más fuerte? ¿Qué harías tú en mi lugar? Déjame saber en los comentarios. Tu historia importa tanto como la mía. Y si este relato tocó algo en ti, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por acompañarme hasta aquí, por escuchar mi verdad. Nos vemos en el próximo relato.